Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Hoy yo estoy tentado y me sucumbí a la tentación de compartir con ustedes un evento que definitivamente reviste de una importancia, yo diría que capital, en un mundo en el cual dejamos de sentir o dejamos de ser para sentir. Una sociedad en la cual aquellos valores sustentatorios de toda una tradición, de toda una vida, de una estructura social, por razones diversas se pierden. Por eso, en ese afán incansable de rescatar, pues tener presente los valores constitutivos de la sociedad en la cual me desarrollo, hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema de la emoción a la fe hasta el comercio. Y esto es en alusión al Día de la Madre. De allí que en la estructura correcta, perdón, en la estructura correcta del título sería el Día de la Madre, de la emoción a la fe hasta el comercio. Y quiero verlo en tres tópicos y por eso digo desde la emoción y tal vez inicio con una pregunta: ¿cómo no sentir emoción, alegría, satisfacción, veneración por aquel ser que nos concibió en su vientre, nos mantuvo hasta una formación en ese vientre y luego, al riesgo de todo, nos trajo a este mundo? Estoy hablando del papel de la madre. El solo hecho de poder concebirnos y poder traernos a este mundo. Y añadido entonces la atención, todo lo que representa el cuidado de ese ser llamado madre, ¿cómo no generar profundas e incalculables e inagotables emociones de gratitud, de cariño, de amor, de sacrificio hacia ese ser? Entonces, desde allí yo quiero elevar un profundo saludo de gratitud a las madres y felicidades para todo, felicitar a todos y todas aquellas que tienen una madre. Todo esto producto de que el día 8 de diciembre en Panamá se conmemoró el Día de la Madre, 8 de diciembre. Así que la emoción es como natural. Por eso digo, de esa emoción es natural, de ese acercamiento, esa vinculación que tenemos con ese ser llamado madre. Pero adicional de la emoción hay todo un proceso de tradición en la concepción del Día de las Madres. Tiene raíces profundas, raíces históricas. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos un poco a la concepción de los egipcios inclusive tenían dioses, tenían a las diosas Isis, que era símbolo o era la diosa de la maternidad, de la protección, de la magia. Isis era hija de el dios Osiris y madre del dios Horus. Osiris era entonces el dios del agua, pues estaba asociado a lo que era el río Nilo. Entonces, dos dioses, por eso donde aparece aquí, de esta forma mítica, aparece la figura de la madre, en el caso de la diosa Isis. Los israelíes, por su parte, antes de la entrada a la tierra de Canaán,
adoraban a la diosa Acera. Acera, en esa mitología, era la esposa del dios El, y a su vez ella era también la madre del dios Baal y era la madre de alrededor de 70 dioses más de acuerdo a la mitología del antiguo Israel. Él, por su parte, el dios Él, era el esposo de Acera y era el dios más potente, el dios más fuerte. Pero en la tradición cristiana surge un elemento interesante para encontrar la valoración que a través del tiempo se ha dado a esa fecha que definitivamente tenemos que rescatarla, pero en su esencia. Y quiero apoyarme en un trabajo periodístico muy interesante que hace Yanice Vergara el año 2023, reciente el año pasado. Ella publica en un diario de la localidad unos elementos importantes que en respeto a su trabajo, a la autoría, quiero señalar que ella es la autora. Y en ese trabajo señala que el 8 de diciembre no solo se celebra el Día de la Madre en Panamá, sino que también es el Día de la Inmaculada Concepción. Veamos de dónde surge esta visión de vincular al Día de la Madre, 8 de diciembre, con el Día de la Inmaculada Concepción. Y tendríamos que iniciar diciendo que el origen de esta celebración se remonta a mediados del siglo XIX, en la mano de el Papa Pío XI, como un dogma de la Iglesia Católica. 2011, la Iglesia Católica, quien proclama en 1854 para la Virgen María. Quien estuvo, ella, la Virgen María, estuvo libre de pecado y elegida para concebir al Hijo de Dios según marca la tradición. O sea, lo que se plantea es entonces que esa fecha, el 8 de diciembre, de acuerdo a la tradición católica, se coincide con lo que es, se da la concepción de la Virgen María. No que ella concibió al niño Dios, a Jesús, no, sino que ella fue concebida. En aquella ocasión, desde Roma fueron enviadas cientos de palomas mensajeras por diferentes templos. Se cree que fueron más de 400.000 iglesias, 400.000 templos que resonaron campanas en honor precisamente a la Madre de Jesús. Pero les cuento que unos 3 años después, en 1857, de acuerdo al trabajo de Yanice, en Lourdes, Francia, la Virgen María se le apareció a una humilde pastorcita llamada Santa Bernardita en repetidas ocasiones, se le enseñó varias veces. En una de esas apariciones se le presentó a sí misma con las siguientes palabras y le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Le dijo la aparición de la Virgen a Santa Bernardita. La fecha señalada mediante un cálculo matemático, ya que la Iglesia Católica en ese momento celebraba el nacimiento de la Virgen María el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María se daba el 8 de septiembre, recuerde, la concepción se planteaba que era el 8 de diciembre. Por lo que para calcular el momento en que concibió al Hijo de Dios, restaron 9 meses
dando como resultado el 8 de diciembre. Entonces, ahí se presentaba. Actualmente miles de templos distribuidos en los 5 continentes, dedicados a la Inmaculada, y millones de fieles quienes le profesan particular devoción. Sigue señalándonos la periodista que la Inmaculada Concepción es la patrona de España, mientras que en América, en muchos países, ha quedado impostada en diversas advocaciones marianas. Veamos entonces, la Iglesia Católica Panameña también celebra a la Inmaculada. El vicario de pastoral y párroco de la parroquia de San Juan Tadeo, San Judas Tadeo, Efraín de León, explicó que al ser María la madre de Jesús, el Día de la Madre tiene una vocación con la Inmaculada Concepción, pero en Panamá es uno de los pocos países que se celebra el 8 de diciembre. De hecho, en Panamá, un gremio de mujeres católicas le escribió en 1930 a Arcilia de Arosemena, quien era la esposa del presidente de ese momento, Florencio Arbodio Arosemena, para pedir que el Día de las Madres se cambiara al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y que se cambiara porque ese día, el Día de la Madre se celebraba en el mes de mayo, no solamente aquí en Panamá, en muchos países del continente y inclusive en países europeos. Esa petición se envió a la Asamblea Nacional, aunque contó con algunos desacuerdos, dado que podía convertirse en un día, en una fiesta religiosa, porque claro, como tenía un asiento para el 8 con una visual meramente religiosa por la Inmaculada Concepción de María, entonces se prevía que eso podía dar que se convertía en una fiesta solamente religiosa. Hoy diríamos, bueno, y los que no profesan la corriente católica, a lo mejor no celebrarían el Día de la Madre. Es así como en ese momento el diputado Aníbal Río sugiere pasar el Día de la Madre al 8 de diciembre, pero, eso sí, pero con la salvedad de resaltar el hecho sin resaltar el hecho religioso de la Inmaculada Concepción. Aun cuando en algunos lugares la vinculación no se puede separar, pero no pasa netamente la celebración como una fecha religiosa. Al final, el cambio de día se aceptó a través de la ley 69 del 18 de diciembre de 1930, declarándose el 8 de diciembre como día para homenajear a todas las madres panameñas. Entonces, como se nota, aquí estamos en una segunda mirada frente a una historia de tipo religiosa, de tipo católica. Pero ¿qué ha pasado con el Día de la Madre? Ni emociones, ni vinculado a la religión, sino que el Día de la Madre, y esto asumimos nuestra responsabilidad, siento que ha sido asaltado por el mercado. El mercado subsumió toda esa emoción que genera el estar con la madre, de esa convivencia, de esa dedicación, de ese amor profundo hacia la madre, y también opacó la vinculación
del Día de la Madre con la base religiosa, que como digo, no solamente tiene su origen, por decir, de la veneración a la madre en la tradición católica, sino también con los egipcios, con los hebreos, y el mercado se apoderó. Hoy el Día de la Madre es un día del mercado, donde reina el regalo, donde lo material se comió a la emoción y se comió a la fe. La madre ha sido reducida a un regalo de tal manera que si para el Día de la Madre no hay un regalo, eso genera tristeza, genera desasosiego, genera malestar tanto de los hijos como de la madre. Yo soy de la tesis que el Día de la Madre es un día para la madre, con la madre y de la madre. Lo demás es secundario. Me dirían, bueno, en este momento yo debo confesar que no tengo mi madre físicamente, pero también debo decir que por concentrar aquellos valores arraigados en el siglo XX, donde esos valores estaban bien cimentados en los valores, en el respeto, la admiración, la dedicación a la madre, al padre. En mí están sembrados esos principios. Y no significa que el regalo, el presente sea inadecuado. El problema, de mi perspectiva, obviamente, radica en que hoy prima la supremacía del regalo. Por eso, los comercios son los que más disfrutan el Día de la Madre, son los que más los promocionan, son los que más hacen todo, todo, porque el Día de la Madre es un día del mercado, un día del comercio. Se pierde la madre, se pierde el padre, se pierde la madre, se pierde la familia, se pierden los valores intrínsecos que da precisamente esa unión, ese sostenimiento para convertirnos en verdaderos padres y en verdaderas madres. Ojalá abramos los ojos y rescatemos ese magnífico día, aun cuando decimos que son todos los días el Día de la Madre, pero que sea una dedicación tan especial para venerar esa figura, no de la madre que viste, no de la madre que luce, sino de la madre que ama, la madre que se dedica, la madre que es madre. Saludos y gracias por estar.